Las familias siempre guardan secretos, algunos más grandes y oscuros que otros, pero siempre hay alguno, y en muchas ocasiones no se sabe si es mejor mantenerlos ocultos o no. A veces la ignorancia brinda protección y estabilidad. A veces vivir en la ignorancia nos hace más felices sin que lo sepamos, pues quitarnos la venda de los ojos, el descubrir algo terrible, puede cambiar nuestras vidas para siempre y la idea y perspectiva que tenemos de aquellas personas a las que amamos. Cada persona guarda cierta oscuridad en su interior, y como no podemos saber qué es lo que piensan los demás realmente, qué es lo que hay dentro de ellos, no tenemos forma de saber qué tan grande o terrible puede ser esa oscuridad. No podemos saber qué esconden. El relato de hoy justo nos muestra un ejemplo de esto, la historia de un chico que por accidente descubrió algo que no hubiera querido saber jamás. Hola, mi nombre es Antonio. Tengo 19 años. No tengo con quién hablar de esto. Es por eso que escribo acá. Sé que la gente en internet puede llegar a ser dura y difícil, pero también sé que puedo hallar sabiduría y consuelo, porque no sé qué hacer. No quiero extenderme tanto, así que quisiera ir al grano. Mi familia es una muy unida, esto gracias a mis abuelos, aún viven los dos. Ellos tuvieron 6 hijos, uno murió cuando era pequeño, pero tengo 4 tíos y 10 primos en total. Mis abuelos tienen 12 nietos contándome a mí y a mi hermano menor, así que cuando nos juntamos podría decir que somos una familia grande y el centro de todo es mi abuela. Ella siempre fue el pilar, el sostén y apoyo de todos, consejera, cariñosa, consentidora, tanto con hijos como con sus nietos. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia cuando mis primos y yo nos quedábamos a dormir en casa de los abuelos, y aunque la abuela era muy permisiva, a diferencia del abuelo que era más serio y estricto, había algo que ella siempre nos prohibió tajantemente, y era tocar su ropero. La casa de los abuelos es enorme y tiene muchas cosas antiguas. A mis primos y a mí nos encantaba explorar la casa y jugar a las escondidas, y siempre nos llamaba la atención ese enorme y antiguo ropero que tenía mi abuela en una de las habitaciones. Mi abuela tenía lo que llama su cuarto de estudio, donde pasa tiempo leyendo o pintando, que son sus hobbies. En ese lugar es donde está ese enorme ropero del que les hablo, muy bonito, bastante alto, y en este mi abuela guarda varias cosas bajo llave. Cuando estaba pequeño y le preguntaba qué guardaba ahí, solo me decía que sus tesoros, y eso me intrigaba, me daba más curiosidad, pero decía que solo eran de ella y que no podía ver. Le preguntaba a mi mamá qué tenía la abuela ahí y solo decía que sus cosas como libros, fotos, y el abuelo y mis tíos decían algo así, pero nadie sabía exactamente todo lo que ahí guardaba. Conforme crecí seguí teniendo curiosidad y de vez en cuando volvía a preguntar y la cuestionaba sobre el por qué no dejaba a nadie ver su tesoro. Ella entonces me dijo que a veces las personas tenían cosas que son personales, solo de ellas, y era muy natural solo querer guardarlas solo para uno mismo, y que los demás debían respetar eso. Cerca de mi cumpleaños número 18, una vez hablando con el abuelo, me dijo que en el ropero solo guardaba caballetes, cuadros y libros viejos, pero el verdadero secreto estaba en un cajón bajo llave. Me dijo que ahí había más libros y dinero. Me confesó que mi abuela era una mujer a la antigua y no confiaba en eso de tener todo el dinero en el banco, y durante muchos años ahí lo guardó y lo tiene bajo llave por seguridad, además de cosas personales, y que a él le gustaba respetar la privacidad de la abuela. Y lo entendí. Después de aquello mi curiosidad calmó un poco, ya tenía una mejor idea de lo que ahí había. Creo que de todos los miembros de la familia era el que más mostraba curiosidad e interés. Sin embargo, en el fondo aún quería saber más, pero sabía que la abuela no me mostraría nada, e incluso si se tocaba el tema ella se molestaba, lo cual era raro, porque nunca se enojaba por nada excepto si mencionabas algo sobre el ropero, y peor aún, sobre ese cajón bajo llave.
pero lo que más llamaba mi atención era el tema de la llave del cajón. No importa dónde fuera la abuela, siempre traía la llave consigo en su bolsa o en algún bolsillo de su ropa. Nadie de la familia lo comentaba, pero ese comportamiento me parecía raro e incluso inquietante. No lo platiqué con nadie, pero era como si en lugar de guardar un tesoro o solo cosas privadas, tratara más bien de esconder algo, y la verdad es que siempre esperé mi oportunidad para tomar un día esa llave y ver rápido el contenido de aquel cajón. Y ese día llegó. Mi abuela enfermó y tuvo que ser internada. Así estuvo durante 4 días. Claro que me preocupé, es mi abuela y fui a verla al hospital, pero mentiría si no estuve pensando en la llave y el ropero, porque sé que en el hospital tiene que usar la ropa o pijama hospitalaria y no podía estar pegada a sus cosas. Así que fui a donde guardaron la bolsa de mi abuela, revisé rápidamente y efectivamente encontré esa larga y antigua llave de bronce de su ropero, y esa misma tarde me dispuse a ir a su casa. Mi mamá tenía una copia de la llave de la casa que saqué de su llavero. Mi abuelo obviamente no estaba, porque todos los días estuvo en el hospital estando al pendiente de ella. Así podría estar cómodamente a solas en la casa para poder mirar el contenido de ese cajón. Pero había otro problema, y es que el ropero también está bajo llave y mi abuela solamente cargaba con la llave del cajón. Revisé cajones en muchos lugares y habitaciones y no encontraba nada, cuando decidí revisar en uno de los libreros. Y ahí entre sus libros estaba la otra llave vieja que abre el ropero. Así que fui de inmediato a abrir y descubrir lo que ella tanto escondía. Pero la verdad es que fue lo peor que me ha pasado. Cuando abrí ese cajón, efectivamente vi que había dinero y un par de libros. Dentro de estos había fotos antiguas de cuando mis abuelos eran más jóvenes y también de mi mamá y mis tíos. Los libros que tenía ahí eran sobre poesía, nada especial. No había nada raro, pero más al fondo del cajón había lo que parecía un pequeño libro. Pero en realidad era un cuaderno de tapa de cuero, uno que se veía muy antiguo. Ahí fue cuando entendí todo. Era el diario de la abuela y seguramente pasaba ratos en su cuarto de estudio escribiendo en él. Pero jamás pude haber imaginado lo que ahí estaba escrito, cosas dignas de una película de terror. El diario estaba lleno de confesiones terribles y espantosas. Lo que podía verse ahí nada tenía que ver con aquella abuela cariñosa y consentidora que conocía. Por solo nombrar algunas cosas, ella escribió de manera burlesca y ofensiva sobre todas las veces que engañó a mi abuelo y que sus hijos, mi mamá y mis tíos, no eran hijos de mi abuelo, ni siquiera eran hijos del mismo padre, y algunos los había concebido de hombres completamente desconocidos. Y estaba segura de eso, porque lo había hecho intencionalmente. En sus palabras, burlándose de cuán estúpido era mi abuelo en no darse cuenta, y del cómo después de estar múltiples veces con varios hombres y quedar embarazada, luego estaba con él para hacerle creer que el bebé en camino era suyo. Pero la cosa no terminaba ahí, se pondría peor. ¿Recuerdan que había dicho que tuvieron 6 hijos, pero que uno murió de pequeño? En ese diario mi abuela explica a lujo de detalle cómo ella fue el artífice del final de su propio hijo. Simplemente no me atrevo aquí a escribir y explicar cómo es que esto sucedió. Pero el punto es que la familia siempre creyó que se trató de un accidente. Pero según el diario de mi abuela, que en sus palabras jamás perdía oportunidad de escribir cuánto odiaba a su esposo e hijos, la historia fue muy diferente. Mientras le parecía divertido, ¿cómo es que nadie se dio cuenta jamás de lo que de verdad pasó? Pero hay más.
En varias ocasiones causó accidentes a sus demás hijos, entre ellos a mi madre, para intentar repetir la historia, pero simplemente había fallado. Y tras esa fachada de madre cariñosa y abnegada, jamás sospecharía nada. Al parecer lo hacía solo por diversión, sin olvidar recalcar cuánto asco le ocasionaban esos niños. Al parecer ese diario era el único lugar donde podía ser quien realmente era. Por eso lo protegía, por eso no permitía que nadie se acercara ahí. Pero la cereza en el pastel es que también lo había intentado con algunos de sus nietos. Accidentes inexplicables que ocasionaron heridas y algunas fracturas, pero que por fortuna no había pasado a más. Recuerdo una vez cuando era chico que jugaba a las escondidas con mis primos y me escondí en el cuarto de herramientas de trabajo de mi abuelo en el fondo del patio. Quedé atrapado porque no pude volver a abrir la puerta y como era la zona más alejada y retirada de la casa, que era bastante grande, nadie podía escucharme aunque gritaba y lloraba, hasta que pasaron horas. Mis primos le dijeron a mis papás que no estaba por ningún lugar y tanto mi papá como mi mamá y demás tíos anduvieron buscándome por todos lados hasta que me encontraron. En ese diario mi abuela escribió cómo fue ella quien nos vigilaba al jugar, buscando siempre una oportunidad para hacer algo, y fue ella quien me vio entrar ahí y quien me encerró con seguro. La familia pensó que el seguro se había puesto por accidente cuando me metí, y fue mi propia abuela quien fingió buscarme desesperada y preocupada mientras trataba de inculpar a uno de mis primos más grandes, preguntándole si él me había hecho la maldad, porque a veces jugaba pesado conmigo. Ella recordaba todo eso escribiendo cómo le pareció de divertido esa anécdota. No pude seguir leyendo más. No podía creerlo, me sentía asqueado, no podía procesarlo. Pensé que era un error, que me había equivocado, que era una broma, pero no. Era el ropero de mi abuela, su diario, su letra, contando cosas que la familia vivió y que solo ella podría saber. Me dio asco y me puse a llorar al darme cuenta que mi abuelo no es mi abuelo y que mis tíos en realidad son medios hermanos de diferentes padres desconocidos. Mi curiosidad me hizo darme cuenta que mi abuela era una psicópata, alguien muy bueno para fingir y hacerse pasar como una persona tierna, buena y cuerda, pero que en el fondo era antipática, no sentía nada por nadie y era un ser siniestro. Luego me di cuenta que había tomado una gran carga sobre mis hombros, que se supone que debía hacer con este conocimiento. Sabía que le ocasionaría un gran dolor a la familia y sobre todo me preocupaba por mi abuelo, ya que él no solo estaba ya muy preocupado por la abuela que estaba en el hospital, sino que ya era grande y tenía algunos temas de salud. Tenía miedo de su reacción al saber que ninguno de sus hijos y nietos son de él y que a uno de los que crió como su hijo se fue de este mundo de las manos a quien considera el amor de su vida y solo por mera diversión. Después de un par de horas fui al hospital a regresar la llave al bolso de mi abuela y traté de dejar todo en su lugar sin que nadie se diera cuenta. Cuando ella es dada de alta y regresa a su casa no la vi durante varios días. No quería hacerlo, no podía. No sería capaz de mirarla a los ojos y ver a través de ella. Pero al siguiente fin de semana la familia preparó una comida para festejar que la abuela se había recuperado, que tenía todavía buena salud, y no pude evitar no ir. Aún no sabía qué hacer con todo esto. El día llegó y al momento de saludarla, de tenerla de frente, me abrazó fuertemente y con mucho cariño como solía hacerlo siempre. Fue extraño. Era como si tuviera frente a mí a mi verdadera abuela, a quien tanto quise, y que lo que leí era en realidad otra persona. Comencé a llorar y todos pensaron que era por algo emotivo, por ver a la abuela bien, pero la verdad se trataba de un fuerte choque de emociones encontradas. Conforme pasó el día veía a mi abuela ser ese importante pilar que unía a toda la familia y comencé a pensar que eso del diario debía tener alguna explicación lógica. Quizá había entendido todo mal, pero luego todo se vino abajo.
Todos estaban en el comedor y fui al baño, que estaba un poco más lejos y retirado. Y al salir de mi abuela estaba parada ahí frente a mí esperándome, viéndome fijamente con un rostro completamente frío e inexpresivo. Eso me paralizó. Nunca la había visto así. Después de un breve silencio, ella me dijo: ¿por qué hurgaste entre mis cosas? Te advertí que no lo hicieras. ¿Creíste que no me daría cuenta? Siempre fuiste muy curioso. Veo que te las ingeniaste. Pero siempre dejó todo perfectamente acomodado en una posición, y si alguien toca mis cosas lo sabré. Y solo tú pudiste haberlo hecho, ¿verdad? Yo no podía responder nada. Me sentía muy asustado, y el que calla otorga. Ella continuó: será mejor que no se te ocurra decir nada. Tu abuelo está delicado del corazón. Por el bien de él y de los demás, será mejor que no digas nada. Aunque si lo haces, igual podría ser divertido ver qué pasa. Últimamente todo ha sido más aburrido de lo normal y me cuesta más trabajo soportarlos a todos ustedes. Por cierto, me deshice del diario. Me gustaría ver si te creen. ¿Qué opinas? Acto seguido, ella simplemente se dio la media vuelta y regresó al comedor feliz y contenta como si nada hubiera pasado. Para mi desgracia, si aún tenía dudas o pensar que esto tuviera una explicación, había terminado de confirmar lo que había descubierto. Ella se quitó la máscara ante mí, no pude soportar y simplemente me fui. Mis papás me cuestionaron el por qué me salí sin despedirme de nadie, pero solo dije que no me sentía bien. De verdad no sé qué hacer, no sé si hablar o esperar, no sé cómo reaccionarían mis papás, mis tíos y sobre todo mi abuelo. No sé si van a creerme, tal vez debí quedarme con ese diario. Espero que alguien pueda comentarme algo. Estoy preocupado, estresado y ni siquiera he podido dormir. Ni siquiera sé si debería contárselo a mis amigos o a uno de mis primos. Me siento mal por dentro y creo que no puedo con esto yo solo. Por eso, de manera anónima, publico esto en internet, esperando leer alguna idea o algo. Espero puedan ayudarme. Este es uno de tantos relatos oscuros que podemos encontrar si navegamos en internet. Sea cierto o falso, ¿ustedes qué harían en esta situación? ¿Qué consejo podrían darle a Antonio si pudiera ver este video y leer sus comentarios? Con esto terminamos el relato de hoy. Si quieres formar parte de la Noctósfera, suscríbete, déjanos tu like y comentario. Gracias por sumergirte en la oscuridad con nosotros. Hasta la próxima noche.